a tu podcast de la Biblia a la vida. Gracias por acompañarnos, ya sea vía video a través de YouTube o por audio por tu plataforma o tu aplicación de podcast. Me acompaña, como siempre, mi amiga y mi hermana Patricia García de Nanún. Esa eres tú. Ese es mi nombre. ¿Cómo estás? Bien contenta de estar con ustedes, pues, una vez más en otra oportunidad y con un nuevo tema también para compartir en el día de hoy. Así es, sí, mi nombre es Charvela El Haj de Salcedo. Patricia, ¿qué hacemos los lunes nosotros? No sé si quieras recordarle a las hermanas que nos están escuchando. Claro. Bueno, una vez más queremos recordarte el Instagram de la Biblia a la Vida, y una de las cosas que tenemos ahí en ese Instagram es lo que hemos llamado los lunes de preguntas. A veces no podemos dar respuesta quizás en los episodios de los podcasts a preguntas bien específicas, pero hemos querido tomar estos lunes para responder a preguntas que ustedes mismos nos han enviado, que muchas de las mujeres que siguen a De la Biblia a la Vida pues nos envían, y tomamos el tiempo para irlas respondiendo ahí cada lunes. Así que eso es una de las cosas que tenemos en nuestro Instagram que pueden también servirte. Así es, y hoy queremos tratar un tema especial y es acerca de la parte laboral, nosotras las mujeres y el trabajo. Sé que hemos escrito vía coalición algunos artículos y hemos hecho algunos videos, pero de forma especial hoy queremos hablar contigo acerca de la visión femenina o de cómo la mujer es compatible con todo el tema laboral, porque probablemente hayan algunas confusiones. ¿Qué se puede trabajar? Es un tema de discusión, realmente, como dentro del pueblo cristiano y la mujer, esto de la mujer y el trabajo. ¿A dónde me paro y quedo bien parada? Exactamente, ¿puedo trabajar, no puedo trabajar? Entonces hablemos un poquito de eso. Y lo primero es comenzar quizás, Patricia, con una definición de qué es trabajar, para saber qué es el trabajo. Y yo quiero irme al diccionario y leerte un poquito lo que ahí dice. Dice que trabajo es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico, a veces un esfuerzo simplemente mental, no necesariamente algo físico, y que tienen como objetivo la producción de bienes o de servicios, porque a veces hay trabajos ministeriales que es un servicio o otro tipo de labor, para atender las necesidades humanas. Entonces el trabajo es una actividad en la cual nosotras los seres humanos obtenemos los medios para sostenernos, y es bueno destacar que a veces el trabajo puede ser recompensado, como dicen los economistas, metálicamente, es decir, que tú recibes un ingreso. ¿Tú por qué conoces todos esos términos? Yo conozco esos términos economistas, ¿por qué será? y otras, a veces trabajamos y no recibimos una remuneración económica, pero sí una remuneración emocional o de propósito. Por ejemplo, aquellas que trabajamos a nivel ministerial o aquellas que trabajamos en la casa, porque muchas personas piensan que quizás el trabajo de una casa, al no ser remunerado, no es trabajo, pero vemos que sí, que trabajo es todo aquello que implique un esfuerzo físico o mental que vaya a producir un bien para otra persona. Claro, y yo creo que vale la pena, ya como para ir, continuar adentrándonos en el tema del trabajo, pues verlo desde sus inicios y ver qué nos enseña la Biblia sobre esto del trabajo y cómo nosotros vemos el concepto del trabajo en la palabra de Dios y aún en la persona misma de Dios, Charvela, y que es importante tomar en cuenta. Y bueno, mira, la realidad es que esto del trabajo es algo que Dios ordenó. Y nosotros vemos esto desde el principio. Dios le ordenó al hombre y a la mujer el trabajar. Y nosotros podemos ir al Génesis, ¿verdad? Y ver estas dos facetas. Y lo primero es que Dios mismo trabajó. Cuando nosotros vamos a ver la creación, Dios creando, Dios está trabajando. Y dice que Él creó y luego descansó. Entonces hubo una labor de parte de Dios. Y por ejemplo, Génesis 1:31 nos dice, Dios vio todo lo que había hecho. Él lo había hecho y era bueno en gran manera. Ahí vemos esa obra que Él hizo y vemos ese resultado también, como tú misma mencionabas, en lo que es el concepto y la definición del trabajo. Pero cuando Dios crea al hombre y a la mujer, en Génesis 1 vemos como Él le dice a ambos que trabajen. Y vemos ahí en Génesis 1:28 al 30 que nos dice, llenen la tierra, ejerzan dominio sobre todo lo creado. Dios creó al hombre y a la mujer y los puso sobre la creación como gerentes, ¿verdad? Como administradores, como mayordomos de todo lo que Él había hecho. Y ahí comienza todo esto del trabajo
en la humanidad. Esos son los inicios del trabajo. Así es. Tú sabes, Patricia, que hay una pregunta por ahí que es muy común, que dicen el trabajo, y muchas la hacen de forma genuina, el trabajo es producto de la caída por las complicaciones que hay. Pero es el mismo Génesis, como tú acabas de leer, que nos habla de que antes de la caída, claro, Dios había trabajo. Había trabajo para el hombre y para la mujer. Entonces, ¿dónde viene la parte difícil del trabajo? Viene después de la caída. Claro. Si encontramos entonces que el trabajo es trabajoso, valga la redundancia, si hay muchos problemas o dificultades en obtener resultados en el trabajo, es producto de la caída y no del trabajo, porque el trabajo es algo que Dios mismo hace. Entonces queríamos aclarar eso, que la caída fue la que produjo entonces las consecuencias del trabajo. Y lo vemos ahí mismo, Charla, también cuando Dios comienza a hablar de esa misma consecuencia, que dice que con sudor, ¿verdad? Vas a trabajar la tierra. Ya vemos como ese ingrediente de dificultad entrando ya a esto que Dios había creado. Eso está en Génesis 3:19. Literalmente dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es decir, la tarea que vas a hacer ahora, Adán, cuando Dios le leyó las consecuencias a cada uno, te va a dar trabajo, y es lo que vemos ahora a nivel de nuestra humanidad. Claro. Vamos a una oficina o vamos a nuestro lugar de trabajo, y ahí hay muchas complicaciones. Las disfunciones que se crearon después de la caída están presentes hasta en algo que Dios creó, y eso es el trabajo. No, y bueno, la pregunta entonces sería, ¿por qué yo debo trabajar? ¿Verdad? Hemos hablado de que Dios crea esta idea del trabajo para el hombre y para la mujer, y que lo dificultoso de ese trabajo no viene por el trabajo en sí, sino por las consecuencias del pecado. Entonces ahora, ¿por qué yo debo considerar el trabajar? Y yo creo que hay dos razones que son fundamentales, y la primera es porque es nuestra responsabilidad. El trabajo fue algo que Dios nos dio, y Dios otorgó esto como una responsabilidad, y ya lo vimos en Génesis 1, algo que nosotros estamos llamados a hacer. Y una segunda razón puede ser porque el trabajo es una forma de emular a nuestro Dios mismo, a nuestro Dios que trabaja. Y por ejemplo, podemos recordar eso que dice Juan 5:17, y Jesús mismo diciendo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y cuando yo estoy pues yo estoy emulando algo del carácter mismo de Dios, y al hacerlo es una forma más en la que yo puedo traer gloria a su nombre, porque yo estoy haciendo algo que Él mismo me asignó, y cada vez que yo cumplo con eso, pues yo traigo gloria y honra al nombre de Él. Así es. Y además de esas razones por la cual trabajar que tú mencionaste, hay razones también, Patricia, que nos motivan a trabajar. Y cuando tú vas a tu trabajo, si tienes uno, hay razones por las cuales tú deberías de ir gozosa a ese lugar de trabajo. Y lo primero es porque es una forma de agradecimiento de la provisión que Dios te ha dado. Amén. No todo el mundo tiene la bendición de tener un trabajo, y menos en estos tiempos. Entonces, es una forma de ganar sustento. Eso es una forma, tú hacerlo, ir con gozo, es decir, Señor, gracias por esta oportunidad que tengo de generar ingresos. Y otra forma, otra cosa que a mí me motiva cada vez que tengo que ir al área laboral, es porque en mi trabajo yo puedo mostrarle a todo aquel que me rodea, que probablemente no es cristiano, o si son cristianos, también ministrarle a ellos como hermanos en la fe, de cómo luce una mujer con el carácter del Señor en sus oficios laborales, cómo es que una mujer que quiere agradar al Señor se comporta a nivel laboral. Y eso es lo que quería recalcar, esas razones. Pero nosotras, Patricia, las mujeres y el trabajo, a veces nos preguntamos, ¿debe una mujer trabajar? Porque a veces pensamos que el trabajo es... Claro, que no es compatible. No es compatible. Para una mujer y trabajo, esos son enemigos. Exactamente, y yo entiendo que sí, que las mujeres obviamente debemos de trabajar. A mí no me gusta el tiempo de ocio. Yo creo que una mujer en tiempo ocioso no es productiva, y debemos de recordar que este mandato del trabajo se le dio a Adán y a Eva, a los dos al mismo tiempo. Entonces nosotras sí debemos de ir a trabajar, ya sea que nuestro trabajo no sea independientemente de si es remunerado metálicamente o si no. Todas debemos de ocupar nuestro tiempo con cosas productivas, ya sea en mi casa, ya sea allá afuera, pero no nos podemos quedar estáticas, porque dejaríamos de emular aquel Dios que hoy en día trabaja, dijo Jesús, todavía hoy en el presente trabajo, y probablemente
en nuestra vida futura también seguiremos trabajando, eso se entiende. Y qué bueno que tú traes este aspecto, como tú mencionabas, de ya sea que yo tenga que salir a trabajar por un trabajo con una remuneración metálica, o en mi hogar también, porque a veces no vemos esto como un trabajo. Pienso que si estoy en mi casa, siendo productiva en mi casa, pues no estoy trabajando. Pero es una perspectiva diferente de lo que el trabajo es, y vale la pena que nosotras podamos abrazar esto también. Y tú sabes que en ese sentido también te quería mencionar que a veces pensamos que vamos al campo laboral y aportamos a la sociedad o a la nación con nuestro trabajo en esa empresa o en mi empresa o lo que sea. Pero en la casa, nosotras estamos trabajando de igual manera para aportar a la sociedad. Así es. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos levantando una generación de hombres y mujeres, nuestros hijos, que sean responsables, que sean amadores de Dios, que sean hombres que quieren agradar a sus padres, respetar la autoridad. Estamos contribuyendo a la sociedad. Exacto, porque ¿quiénes son la sociedad? ¿Verdad? Somos personas. Cuando la gente dice la sociedad está dañada. Esa sociedad dañada, todos nosotros dañados. Exactamente. Pero sí, qué bueno, y vale la pena. Y bueno, y eso es en el caso, por ejemplo, de esas mujeres que están casadas, que tienen hijos, pero en el caso de una mujer soltera que sale a trabajar, también está haciendo ese aporte cuando sale y hace su trabajo con dignidad. Y yo recordaba mucho, Charvela, un pasaje que habla en el mismo propósito del trabajo también, de que dice que trabaje, pero no para tener más, sino para tener con qué compartir con otros. Y eso es como otro elemento hermoso de lo que nos permite el trabajo remunerado, en el caso de recibir algo metálicamente, que yo puedo tener con qué compartir con los demás. Y es como un aspecto hermoso del trabajo y de recibir recompensa por esa labor que hacemos. Ahora, Charvela, tú mencionabas esto de la mujer y el trabajo, y ya dejamos claro desde el principio que no son enemigos. El trabajo y la mujer no son enemigos. La mujer puede trabajar. Lo que queremos hacer a partir de ahora es traer diferentes consideraciones con relación al rol de la mujer dentro del trabajo, al papel de la mujer en un área laboral. Y yo quiero traerte una de esas, Charvela, como para continuar la conversación. Y es en el caso de las mujeres, por ejemplo, que están en un trabajo, están trabajando fuera y tienen una posición de autoridad sobre un hombre, por ejemplo. Y se dan los casos. Hay mujeres que alcanzan ciertos grados de gerencia, de liderazgo dentro de una empresa y tienen bajo su cargo diferentes hombres. ¿Qué sucede con eso? ¿Puede una mujer ser la jefa de otro hombre? Y la verdad es que nuestra fuente y nuestra autoridad es la palabra de Dios. Y en ningún momento nosotros vemos en las escrituras hacer como algún llamado de manera clara de que la mujer no puede ejercer una posición de liderazgo dentro de una empresa. Siempre que la Biblia nos está hablando de la posición de liderazgo de la mujer con relación al hombre, lo habla en el contexto de la iglesia y de la familia también. Entonces, a nivel laboral, yo no veo una prohibición como tal para eso dentro de la palabra de Dios. Y yo tengo algunos ejemplos en la Biblia también. Por ejemplo, la mujer de Proverbios 31, que me presenta a esta mujer como una comerciante, o a Lidia en el Nuevo Testamento también. Entonces, yo veo estos ejemplos de mujeres trabajando que ahí, probablemente tenían personas, varones a su cargo. Ajá, exacto. Entonces, y que ejercían cierta autoridad en un sentido en el área laboral. Ahora, eso no quiere decir que la mujer no deba ser sabia y cuidadosa con los roles que Dios ha otorgado, tanto para el hombre como para la mujer. Y esa mujer que quizás se encuentre en una posición de liderazgo en una empresa, debe recordar que esos hombres que ella tiene a su cargo, Dios le ha dado esa función de líder y ella está llamada a hacerlo, a ejercer su trabajo con respeto. Por lo tanto, una mujer que quizás está como líder, una mujer creyente en un trabajo, no puede sentirse en la libertad de que ella por eso va a humillar a otros que están por debajo de ella. No debe hacerlo ni siquiera con una mujer. Pero en el cuidado de trabajar con los hombres, quizás buscar su opinión, quizás considerar sus ideas, teniendo en cuenta cuáles son sus responsabilidades, pero recordando cuál ha sido el rol también que Dios ha dado
para el hombre y para la mujer. Sí, mucha sabiduría para las mujeres que estén en esa posición, para de ninguna manera denigrar a esa figura masculina que Dios ha puesto a su alrededor. Y tú sabes, Patricia, que hay otra pregunta súper interesante que nos hicieron en uno de nuestros lunes de preguntas y respuestas, y es que si la mujer puede ser policía. Y se me ocurre también, ¿puede la mujer ser bombero? ¿Puede la mujer ser carpintero? Y tú sabes que yo me atrevería a decir que a nivel de capacidad intelectual, al Dios crearnos al hombre, crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, el valor de ambos está explícito ahí. O sea, nosotros somos igual en valor, diferentes en roles. Yo no creo que a nivel de capacidad intelectual haya ninguna diferencia entre hombre y mujer. Ahora, lo que yo sí veo es que en la anatomía física de la creación del hombre y la mujer, Dios hizo unas diferencias, claro, totalmente. ¿tú sabes? Entonces eso tenemos que decir, bueno, pero yo no tengo la misma anatomía física que tiene un hombre. Si hay dos, imagínate, un hombre y una mujer al lado, los dos no atletas, vamos a decir. El hombre de forma natural tiene más fuerza, a tener más fuerza, más resistencia, más capacidad de aguante que la mujer, y eso hace que hay trabajos que son más fáciles para el hombre, más adecuados, vamos a decir, para un hombre que para una mujer. Y por ejemplo, en la parte de la mujer policía, yo no te digo que tú no puedes ser policía, pero porque hay policías para mujeres en las cárceles femeninas. Pero tenemos que entender que hay una parte física que va a limitarte en tu trabajo, que no vas a poder hacer con toda la excelencia que quizás pudiera hacer una persona más fuerte, en este caso un hombre. Igual la parte de los bomberos, igual también la parte de la carpintería. O sea, no queremos dejar fuera ningún trabajo y decir que uno es para hombre y otro para mujer, pero tenemos que entender que Dios nos hizo diferente anatómicamente y que unos son más adecuados que otros. Y tú sabes, Charvela, que con esto del tema del trabajo, y bueno, lo vemos en diferentes áreas también, está esta tendencia ahora de querer poner a la mujer tal cual es el hombre en absolutamente todo. O sea, tenemos claro que en cuanto a valor somos iguales, en cuanto a dignidad somos iguales, ahí no hay ninguna diferencia porque tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios, y esa imagen de Dios en nosotros, no el ser hombre o mujer, sino la imagen de Dios en cada uno, nos da ese valor. Pero yo no puedo descuidar y yo no puedo ignorar las diferencias que Dios decidió que nosotros tuviéramos. Y a veces nosotras como mujeres, en este deseo de empoderarnos, en este deseo de no, el hombre lo hace así, yo lo voy a hacer mejor. El hombre hace esto, yo lo voy a hacer mejor. Y este deseo que no tiene una fuente bíblica, digámoslo de esa forma, una motivación correcta, descuidamos cosas que son reales. Como esa, por ejemplo, que tú acabas de mencionar. Y necesitamos como tener cuidado con eso y también evaluar mi corazón. Yo tengo ese deseo, ¿por qué? De qué yo estoy detrás, qué es lo que yo quiero probar, qué yo necesito probar con esto. Y de esa manera pues uno va también evaluando y cuidando su corazón y su mente respecto a este tema y a otros. Tú sabes que si yo tuviera una hija, por ejemplo, con rasgos, no es que ella sea de una tendencia lesbiana ni nada, pero si tuviera una hija quizás con una personalidad amachada, yo no le recomendaría un trabajo que no le ayudara en su feminidad. Entonces creo que también en esa línea tomar en cuenta nosotros como padres y tú misma como mujer, si tú sabes que tú tienes esa tendencia, me han dicho que soy muy ruda, pues no elijas un trabajo rudo porque eso se va a acentuar con tu práctica laboral. Pero fue una nota al margen. Sí, buenísimo. Y tú sabes que, Charvela, antes de entrar ya creo que a nuestro último punto, y es hablar justamente de eso, de las madres y el trabajo. Hay algo que yo quería tomar en cuenta y es pensando en aquellas que están solteras, ¿verdad? Y no tienen esta responsabilidad del hogar y están enfocadas en su trabajo y su servicio. Y el trabajo es importante, es valioso y como tú mencionabas ahorita, necesitamos estar ocupadas con las razones correctas. Pero también debemos tener cuidado, y es algo como para esas que están solteras, de que el trabajo no sea lo que me absorba completamente. Que el trabajo no sea lo que se convierte en aquello que me da identidad y en aquello que es lo único que yo hago, porque hay otras cosas en la vida de una mujer soltera a la que ella debe prestarle atención. Ella tiene su familia con la que vive ahí en su hogar,
que debe prestarle atención, ella tiene el servicio de la iglesia al que debe prestarle atención, ella tiene amigos y relaciones que construir. Entonces, tener cuidado con que el trabajo no se convierta en mi obsesión y lo único que hago de sol a sol es trabajar y descuidar todas las otras cosas que Dios ha puesto a mi alrededor para que yo las disfrute y para que yo las cultive también. Creo que eso era importante como... Súper, y en esa misma línea, si estás ahora en tiempos universitarios de elegir tu carrera, trata de elegir trabajos que en el futuro te permitan cumplir con tu rol de ayuda idónea y de eventualmente, si Dios te bendice y así tú lo entiendes, que quieres ser madre y Dios te bendice con eso, pues que también tú puedas usar, tener un trabajo, una carrera flexible que te permita quizás ser en un tiempo prudente de tu maternidad, estar ahí con tu hijo y de alguna forma proveer para tu casa, ser creativa en esa área. Sí, claro. Exactamente. Y lo último que queríamos decir, Patricia, y hemos hablado también de esto bastante, es la mujer que es madre y tiene que trabajar. En tiempos quizás donde hay escasez económica, debe una mujer, una esposa, dejar los niños en casa, irse a trabajar, cuándo sí, cuándo no. ¿Quieres comenzar un poquito? La verdad es que es una línea fina, ¿verdad? Porque hemos dicho del principio que el trabajo y la mujer no son enemigos, pero entonces, ¿qué hace la mujer en medio de, sobre todo en la etapa de crianza? Porque hay hijos que ya alcanzan una cierta edad que no necesitan tanto de una madre como en los primeros años de vida, en un sentido. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Pero yo creo que nosotros para absolutamente todos necesitamos revisar la motivación de nuestro corazón. Y yo como madre, si yo quiero salir a trabajar, yo debo revisar cuál es la motivación de mi corazón. ¿Por qué yo lo estoy haciendo? Yo lo estoy haciendo porque de esa manera yo puedo contribuir genuinamente a proveer para las necesidades de mi hogar, para vivir de una manera digna, o porque yo quiero lujos en mi casa. O sea, es una pregunta genuina que yo puedo hacerme como madre. Yo lo estoy haciendo porque yo quiero escapar de la realidad de mi hogar y de lo frustrante que a veces puede ser quizás estar todo el tiempo rodeado de niños que demandan de ti todo el tiempo y el trabajo, bueno, pues es un escape para mí de no estar en mi casa. ¿Por qué yo hago lo que hago? Entonces, sabemos que para una madre, honestamente, y en la palabra de Dios vemos que lo más importante es poder dedicarse a sus hijos. Pero no todas las circunstancias son siempre ideales y no todas nos encontramos en las mismas etapas también. Entonces, yo creo que necesitamos a la hora de tomar una decisión como esa, evaluar, preguntarnos por qué yo lo estoy haciendo, recordando que siempre que yo le digo sí a una cosa, le estoy diciendo que no a otra. Cuando yo le estoy diciendo que sí a mi trabajo, yo debo evaluar a qué yo le estoy diciendo que no y cuáles van a ser las implicaciones de eso. Eso puede ser bueno y puede ser malo también, no necesariamente siempre va a ser malo, pero yo debo hacerme como esa introspección en ese sentido. Sí, a mí me gusta mucho eso que tú dices de si hago una cosa quizá pierdo otra. Y pasa en la vida de una madre que tiene que trabajar, que probablemente por conseguir una vida digna, que ojalá esa sea la motivación de ir a trabajar, pues pierda el tiempo de crianza de sus hijos. Bueno, hay ocasiones, vivimos en un mundo caído donde lamentablemente muchas tienen que ir a trabajar. Ahora bien, eso que tú decías, la intención del corazón. Yo quiero un buen colegio para mi hijo o quiero un colegio excelentemente bueno. Quiero llevar a mi hijo a la esquina o lo quiero llevar a la montaña. O sea, algo va a tener que sufrir cuando tú decides a qué nivel quieres vivir. Entonces, o sufren los hijos o sufre la economía. Pero es hasta matemático a veces. Y la verdad es que quizás, como tú mencionabas, hay madres que no tienen opción, Char, ¿verdad? Que genuinamente, o sea, necesitan trabajar para poder mantener su hogar y ayudar, ya sea que quizás sea una madre soltera, que no tiene una provisión por algún otro lado, o una pareja donde el sustento económico simplemente no da, y uno ve mucho eso en países como el nuestro también. La gracia de Dios está ahí disponible, esa gracia de Cristo que suple
a todas nuestras necesidades, más allá de lo que nosotros podemos pensar e imaginar que estamos necesitando. Esa gracia que cubre esas faltas quizás aún en tus hijos, porque tú estás haciendo algo que tienes que hacer por amor, por servirles a ellos. Así que si tú estás en medio de una situación como esa, yo quiero, no te cargues, confía, descansa en su gracia y descansa en sus planes y descansa en el cuidado del Señor para tu vida y para la vida de tus hijos también. Y ya para despedirnos de este episodio, llamémoslo así, queremos recordarte a ti que nos escuchas, mujer, que seas una buena mayordoma de tu tiempo y que tú aproveches toda la oportunidad que tengas de servir en tu entorno, de trabajar para construir, ya sea que seas remunerada o que no. Si estás en un trabajo, muestra excelencia porque tú estás siendo la representante de tu Dios ahí en medio de esas personas, muestra el carácter de Cristo, hazlo de una forma que glorifique y honre a Dios, como tú decías ahorita, Patricia. Usa tu tiempo de una forma sabia y que todo lo que Dios ponga en tu mano tú lo hagas de una manera excelente y que dé honra a tu Creador. Amén.